Neville Goddard, 13 de octubre de 1969. El hombre libre. Pablo fue el primer hombre en la historia en ser liberado. Sus cartas, que forman un cuarto del Nuevo Testamento, fueron escritas aproximadamente 30 años antes de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Su primera carta, cronológicamente hablando, fue a los Gálatas y comenzó de esta manera: Pablo, un apóstol, no de hombres ni a través de hombre, sino a través de Jesucristo y Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Esa declaración, si se entiende, cuenta la historia completa de la salvación. Un apóstol es alguien que es enviado en una misión. La misión de Pablo era contar la historia de la salvación desde la experiencia. En este mismo primer capítulo él hace esta confesión: os hago saber, hermanos, que no recibí esto de hombre, vino a través de una revelación de Jesucristo. Pablo no niega que escuchó la historia de otros, al igual que tú y yo. Mi madre me enseñó la historia de Jesucristo como historia secular. Ella murió creyendo que un pequeño individuo vivió y murió hace 2000 años. Así es como le fue enseñado por su madre. A lo largo de las edades los hombres han escuchado la historia contada de esa manera. Así que Pablo la escuchó de otros, pero cuestionó si eso era lo que los profetas pretendían, porque la única escritura era el Antiguo Testamento. Cuando le contaron de un nacimiento milagroso, una resurrección y ascensión de uno que se atrevió a afirmar que era Dios el Padre, Pablo se rebeló contra la idea, hasta que un día, en una repentina conmoción, el misterio de Jesucristo se desplegó en él. Habiendo experimentado este patrón de salvación, Pablo insistió en defender su interpretación de la historia. Pablo te dice quién es él, diciendo: cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Algunas traducciones registran la preposición como a, pero no es a, sino en, porque Lucas nos dice que nadie sabe quién es el Hijo excepto el Padre y nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo y aquel a quien el Hijo elija revelárselo. Pablo confesó que Dios reveló a su Hijo en él, por lo tanto debe ser Dios, porque solo Dios el Padre conoce a su Hijo. Juan nos dice que nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Sabiendo quién es Él debido a sus revelaciones, Pablo afirma: ¿no soy libre? ¿No soy un apóstol? ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor? Ahora, puedes tomar esa declaración de dos maneras. Pablo realmente vio al Señor resucitado y se convirtió en lo que contempló cuando la unión tuvo lugar. Y debido a su experiencia pudo decir: os diré un misterio que ha estado oculto por edades y generaciones. Es el misterio de Cristo, la imagen del Dios invisible en ti, que es tu esperanza de gloria. Cuando Pablo escribió sus palabras solo existía una escritura, que era el Antiguo Testamento, así que nos dirigimos al Salmo 17 y leemos estas palabras que David le habló al Señor, diciendo: guárdame como a la niña del ojo y cuando despierte estaré satisfecho al ver tu forma. La frase traducida como la niña del ojo literalmente significa el hombrecito del ojo. Mira en la pupila del ojo de cualquier hombre, sea bueno o malo, y no verás al hombre, sino a ti mismo. Así que el Señor, mirando en tu ojo, ve su propio reflejo. Habiendo ahuecado el ojo para formar una pupila que pudiera reflejar, Dios solo puede verse a sí mismo en su oscuridad. Ahora, sé fiel, oh Señor, a la visión que viste cuando dijiste: hagamos al hombre a nuestra imagen. Mirando en tu ojo, Dios solo se ve a sí mismo, y mantiene la visión celestial, sin importar por cuáles hornos te haga pasar para sacarse a sí mismo como un ser viviente. Pablo se dio cuenta después de la experiencia lo que David quiso decir cuando dijo: guárdame como a la niña del ojo. Dios, contemplándose eternamente a sí mismo, no ve al tu exterior. Él solo ve al hombre interior, la misma imagen que vio cuando me miró a mí. No importa de qué color sea tu piel exterior, cuando Dios mira en tu ojo solo ve aquello que va a sacar. Habiéndose enterrado a sí mismo en ti, sacará de ti el ser que Él es, dotado con todo el poder y sabiduría que Él es y vestido en su cuerpo de amor infinito. Puede que seas una criatura violenta y horrible aquí, pero cuando ese uno sea despertado dentro de ti,
saldrás como Dios, y Dios es amor. Esto lo sé por experiencia. Ahora, Pablo no te dice que, habiendo tenido la experiencia, los años restantes serán placenteros. No. Su historia es una de horror. Fue encarcelado, naufragó, fue golpeado y dejado por muerto. No pienses que una vez que hayas experimentado las Escrituras estás de alguna manera liberado de los horrores del mundo, porque no lo estás. Todavía pasarás por ellos hasta el mismo final, pero sabrás que cuando te quites tu vestidura de carne, tu cruz, eres liberado para irradiar y reflejar la gloria de Dios, sabiéndote a ti mismo como la imagen expresa de su persona. Todos, individualizados sin pérdida de identidad, vestirán la forma de Dios y poseerán el poder de Dios, el poder de asumir cualquier forma o figura. Entonces serás llamado y enviado en una misión como Pablo, un apóstol y un hombre libre. Pablo fue primero conocido como Saulo, que significa pedir por, ya que Saulo estaba buscando la causa de los fenómenos de la vida. Su nombre fue cambiado a Pablo, que significa el pequeño. Él es el Jacob que es tan pequeño que te preguntas cómo puede mantenerse en pie. Mira en la pupila del ojo de cualquiera y tu reflejo es tan pequeño que te preguntas cómo puede mantenerse en pie. Pero Jacob es cambiado a Israel, que significa el hombre que gobierna como Dios. No como un Dios, sino como Dios. Viendo solo a sí mismo, Jacob, el suplantador, despierta como Israel y gobierna como Dios. El propósito de Dios no puede fallar, porque Él me ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su propósito que estableció en Cristo como un plan para la plenitud del tiempo. Pablo descubrió a través de la revelación que Jesucristo es un plan que está contenido en el hombre. El plan no está fuera de ti, sino dentro, y cuando se despliega es el hombre, porque tú eres el hombre. Pablo compartió sus revelaciones lo mejor que pudo. Solo tenemos 13 de sus cartas. Puede que hubiera más, o puede que haya tomado en su confianza a aquellos que no registraron sus palabras, pero estoy bastante seguro de que él tenía el plan idéntico que se desplegó en mí. Es la misma historia, porque solo hay un plan. Y cuando el tiempo se cumpla, ese plan hará erupción en ti, y descubrirás que eres el Señor Dios Jehová. Pablo como persona no es nombrado en ninguna fuente no bíblica en el primer siglo, sin embargo, está registrado en el libro de los Hechos y en sus cartas que Pablo fue acusado, llevado ante el gobernador y encarcelado. Hablando al rey Agripa, Pablo dijo, no fui desobediente a la visión celestial. Luego hizo la pregunta, ¿por qué alguno de vosotros piensa que es increíble que Dios resucite a los muertos? Ahora estoy en juicio por la esperanza en la promesa hecha por Dios a nuestros padres a través de sus profetas. Sin embargo, Pablo no está registrado en ninguna obra del primer siglo fuera de la Biblia. Así que, ves, Pablo no es más una persona que Jesucristo, Abraham, Isaac o Jacob. Estos son simplemente nombres de estados eternos de conciencia, y cuando alcanzas el estado de Pablo, el misterio de Jesucristo se desplegará dentro de ti y serás liberado. En el momento presente eres Jacob, el pequeño, la imagen que Dios ve reflejada en la pupila de tu ojo mientras se contempla a sí mismo. Dios no ve al tu exterior. Él solo ve el corazón, el hombre interior que es él mismo. Es ese hombre interior quien nace, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Y qué nace? Un Salvador que es Cristo el Señor. Yo soy el Señor, tu Dios y fuera de mí no hay Salvador. Así que cuando un Salvador nace tiene que ser el Señor Dios Jehová, cuyo nombre por los siglos de los siglos es Yo Soy. Cuando tuve la experiencia, me sentí despertando para encontrarme en un sepulcro sagrado, el cráneo donde fui enterrado. Salí sin pérdida de identidad para encontrar el símbolo de mi nacimiento ante mí. Ahora he experimentado todo lo registrado en las Escrituras y estoy compartiendo mis experiencias con el mundo, para animar a aquellos que escucharán a creer en la historia eterna y repudiar todas las autoridades, instituciones, costumbres o leyes que puedan interferir con su acceso directo a su Dios. Nadie puede ayudarte hacia esa imagen, porque ya está en ti. Eso es lo que Dios está contemplando. No necesitas ninguna autoridad, sea llamado papa, arzobispo,
rabino o sacerdote para guiarte hacia ti mismo. Un día despertarás como Dios, y ya que solo hay Dios en el mundo, todos tendrán la experiencia de saber que son Dios. Esta historia eterna es verdadera. Está plantada en ti y su erupción interpretará el Antiguo Testamento, que es una adumbración, un presagio que no puede ser entendido hasta que sucede en ti. Pablo nunca entendió el Antiguo Testamento hasta que sus promesas se cumplieron en él. Él pensaba que tenía que cumplir con las leyes dietéticas y ceremonias externamente, cuando no importa lo que se haga en el exterior. Si nunca ves el interior de una iglesia o conoces a algún llamado hombre santo, no importará, porque nada debe interponerse entre tú y tu Dios, y cuando encuentras a tu Dios te encuentras a ti mismo. Ahora Dios tiene un hijo llamado David, que es el resultado de su viaje a través de los fuegos de la experiencia en este mundo de muerte. Cuando veas a David sabrás cuán ciertas son las palabras, cuando dijo, contaré el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, porque cuando David se pare ante ti no habrá incertidumbre en cuanto a tu relación. Y dirás, con Pablo, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí no consulté con carne y sangre. ¿A quién acudirías para una interpretación de una experiencia, cuando no había incertidumbre en ti sobre lo que había sucedido? Así que Pablo fue a Arabia y sin contactar a nadie, comulgó consigo mismo sobre su fantástica revelación. Aquí hay uno que era de la semilla de Abraham, de la tribu de Benjamín, un fariseo de los fariseos. Pablo guardaba todas las leyes externamente, pero no las entendía hasta que agradó a Dios revelar a su Hijo en él. Y porque nadie conoce al Hijo sino el Padre, cuando el Hijo aparece el que lo contempla es su Padre y lo sabe. Cuando vi a David, lo conocí más severamente que a mis hijos físicos. En este mundo a un padre se le dice que engendró a un hijo. Él cree a su esposa, y tal vez el niño se le parezca, pero no tiene certeza de que realmente sea suyo. Y la mujer, si está dormida durante el parto, no sabe si el niño que se lleva del hospital es suyo o de otra persona. Pero no hay incertidumbre en cuanto a la relación entre Dios el Padre y su Hijo David. Ninguna en absoluto. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, supe quién era realmente. Antes de ese momento no lo sabía. Pensaba que era un hombre pequeño, nacido de cierta mujer, engendrado por cierto padre en este mundo. Me enseñaron a creer en la historicidad de Jesús, primero mi madre, luego mis maestros y las tradiciones de la Iglesia. Pensaba que había sucedido hace 2000 años y no estaba relacionado con esta época, sin embargo te digo que la historia de Jesucristo es contemporánea. Está ocurriendo, porque Dios vino y viene a la historia humana en la persona de Jesucristo, quien es el patrón de salvación. Este patrón fue enterrado en el hombre en el momento en que Dios se contempló a sí mismo como la niña del ojo. Él está pasando por los hornos ahora y puede ser amable o no. Cuán largos, vastos y severos son los hornos antes de que encuentre al Padre es largo de contar. Nadie sabe cuánto tiempo pasará antes de ese momento en el tiempo cuando David aparecerá para revelar al Padre a sí mismo. Es la memoria del Padre la que regresa cuando despierta del sueño de este mundo. Dios está soñando aquí, atrapado en una realidad que es su propia creación, sea buena, mala o indiferente. Despiértate, ¿por qué duermes, oh Señor? ¿Despierta? No nos rechaces para siempre. Dios es el único autor de tu mundo y todo lo que hay en él, aunque lo que está sucediendo pueda asustarte, ya que parece estar fuera y más allá de tu control, porque tú eres el soñador, soñando tu vida en existencia. Tú eres Dios, conjurando todo en tu mundo, y todo tiene un significado simbólico para ti si pudieras interpretarlo. La historia de la Biblia comienza como una visión de Isaías, Abdías y Ezequiel. Todas estas son visiones, explicando cómo Dios se convirtió en hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Todo es el despliegue de Dios, y Él se está desplegando en ti, como tú. No eres alguna cosita en el exterior que es desechada, sino Dios mismo, soñando sueños tanto horribles como encantadores mientras está vestido en tus cuerpos de carne. Pero un día despertarás del sueño para encontrarte vestido en la forma humana divina, la forma inmortal del amor, que es Dios mismo. Sí, tú eres humano y Dios es hombre.
Que nadie te diga que no lo es. Tú eres un hombre, Dios no es más. Aprende a adorar tu propia humanidad. La humanidad es la cruz que Dios lleva. Nunca hubo una cruz de madera hecha de un árbol, porque el árbol está en el hombre. Que nuestros científicos busquen en la naturaleza para encontrar ese árbol, porque su búsqueda será en vano, ya que el árbol donde Dios está crucificado está en el cerebro humano. Ahí es donde Dios se levantará como tú, y donde su único Hijo engendrado se parará y te llamará Padre. Este joven celestial y eterno no tiene madre, porque en la resurrección no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni hembra. Como varón o hembra eres una imagen dividida. Pero como hombre cumplirás las Escrituras. Ahora, la base de la autoridad de Pablo es la experiencia. Él experimentó las Escrituras. La Biblia no tiene sentido cuando se lee como historia secular, pero es un libro abierto cuando se experimenta. El hombre es capaz de hacer, ha hecho, está haciendo y continuará haciendo todo lo registrado allí hasta que despierte del sueño de la vida. Y, como se prometió a sí mismo, un día despertará como Dios el Padre, sin embargo continuará estando en cautiverio a su pequeña vestidura de carne y sangre. Entonces, él también clamará, oh Rey Agripa, ¿por qué debería considerarse increíble que Dios resucite a los muertos? ¿No es esta la promesa que Dios hizo a nuestros padres a través de los profetas? ¿Por qué estoy ante ti encadenado como estoy? Ojalá todos fuerais como yo soy, menos las cadenas. Aunque sabiendo lo que había experimentado, Pablo continuó vistiendo el cuerpo de limitación y debilidad sobre el cual todavía estaba crucificado. Pero sabía que cuando se lo quitara sería por última vez. Entonces entraría en su gloria al irradiar y reflejar a Dios, sabiendo que era la imagen expresa de su persona. Pablo, como todos los otros personajes de las Escrituras, es un estado eterno por el cual el hombre pasa. En el principio del tiempo escuchaste el Evangelio y entraste en el estado de fe llamado Abraham. Pablo hace esta declaración, las Escrituras, previendo que Dios salvaría a los gentiles, llamados paganos, a través de la fe, predicaron el Evangelio de antemano a Abraham. Luego hace este comentario, la historia de Abraham es una alegoría. Ahora una alegoría es una historia contada como si fuera verdadera, dejando que el que la escucha descubra su carácter ficticio, aprenda y aplique su lección. Pablo continúa diciendo, Abraham tuvo dos hijos, uno nacido en esclavitud y uno nacido en libertad. Si la historia de Abraham es una alegoría, y el libro de Mateo comienza con estas palabras, esta es la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham, ¿qué es la historia de Jesucristo y David, sino una alegoría? No puedes comenzar con una alegoría y llegar a algo llamado realidad, ya que todos los finales son fieles al origen. Si el origen es una alegoría, su final debe ser una alegoría. ¿Ves aquellos campos? El sésamo es sésamo, el maíz es maíz, el silencio y la oscuridad lo sabían, y así nace el destino de un hombre. Si la historia de Abraham es una alegoría, descubramos que se nos está diciendo. Hay dos nacimientos, el primero es una vestidura de esclavitud que viene del vientre de una mujer. El segundo es un nacimiento espiritual que viene, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Como estos cuerpos se engendran a sí mismos, así Dios se engendra a sí mismo. Uno es el nacimiento en la esclavitud, y el otro el nacimiento en la libertad. Pablo es el primer hombre en ser liberado, y todos serán Pablo, porque todos serán liberados por la experiencia idéntica. La creación aguarda con ansiosa expectación ser liberada de su esclavitud a la corrupción y obtener la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, que colectivamente forman ese único ser que es Dios el Padre. Cada niño nacido en este mundo es una vestidura usada por un hijo de Dios, como se nos dice en el capítulo 32 de Deuteronomio, Él ha establecido los límites de los pueblos de la tierra según el número de los hijos de Dios, y se necesitan todos los hijos para formar al Padre. La palabra Elohim a veces se traduce como Dios, singular, y a veces como dioses, plural, como en el Salmo 82, Dios se ha puesto de pie en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga.
Entonces Dios se vuelve a los dioses y dice, yo digo, vosotros sois hijos del Altísimo, todos vosotros, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, oh príncipes. Nosotros somos los dioses que descendieron a este fabuloso experimento biológico. Este mundo es el único lugar que podría acunar tal experimento. Tomando sobre vosotros mismos las limitaciones y debilidades de la carne humana, Dios está redimiendo a sus hijos, uno por uno, hasta que todos sean redimidos como el Padre. Solo hay un Padre y solo un Hijo. Tú, el Padre, aceptaste la experiencia, cuyo resultado es tu Hijo, personificado como David. Habiendo tenido la experiencia, yo, como Pablo, no niego haber escuchado la historia de las escrituras de mi madre y en la escuela. De hecho fui golpeado por citar mal la Biblia, lo cual no había hecho. En nuestra pequeña isla de Barbados, se permitía el castigo corporal, y nuestro maestro de escuela me golpeó hasta que la sangre corrió por citar las palabras, toma tu cama y anda, cuando su traducción decía, toma tu lecho y anda. Él era un sádico, y para satisfacer su propio placer sexual tomó una caña que podía doblarse en un círculo, me hizo inclinarme sobre una silla, y me golpeó sin piedad. Cuando mi padre se enteró de lo que el maestro había hecho, toda la familia y los vecinos tuvieron que contenerlo, porque tenía la intención de matar al hombre, pero un año después el hombre se suicidó. Fui sacado de la escuela ese mismo día, pero el libro de Dios fue introducido en mi mente. Te digo que la Biblia es el único libro verdadero. Todos los demás libros se basan en teorías. La teoría de hoy sobre la edad de la luna cambiará, porque nuestros hombres de ciencia están constantemente ideando nuevas hipótesis sobre las cuales experimentar, y por lo tanto están siempre modificando su pequeño concepto de la vida. Pero tú y yo no necesitamos cambiar, porque hemos encontrado la verdad como nuestra propia maravillosa imaginación humana. Te digo, Dios, tu imaginación, es la única realidad. Él es el soñador en ti, y tú y el soñador son uno. Ese uno es Dios el Padre. Jesucristo es un plan que Dios ideó para despertar a sus hijos y liberarlos de este mundo de muerte para regresar al mundo de vida eterna. Ahora entremos en el silencio.